Él repetía primero que en alguna conversación veníamos en un helicóptero llegando a Maracaibo y él lo oí en esa ocasión por primera vez. Y yo venía como hace un gobernador cuando está con el presidente, tales recursos para tal. De pronto me dice, para, ¿qué sientes cuando ves a Maracaibo? Y yo le digo, bueno, una ciudad grande, creciendo. Me dice, no, una ciudad con personalidad. O sea, eso que tú dices, Sí. sus propias características, ¿no? Yo creo que es un buen homenaje para los zulianos, para las zulianas, esa expresión que tú dices, que la decía Chávez con frecuencia. Hazme un paneo de la situación en este momento en el Estado. Bueno, el tema fundamental del Estado siempre es el que dijiste en la segunda parte de tu conversación, la esperanza y la fuerza, la capacidad del Zulia para levantarse y para caminar, que ha sido histórico, ¿no? Allá refieren mucho que frente a las dificultades que generó para la región el Guzmán Blanco, el Zulia, trabajó con mucha fuerza y marcó, y como ha marcado siempre, una orientación. Nosotros tenemos un eslogan que de pronto podría alguien pensarlo jactancioso: el Zulia, nombre y luz de Venezuela. Zulia le da el nombre a Venezuela y el Zulia es, por supuesto, con el Catatumbo, un faro permanente para los marineros. Pero yo siento que ese potencial es lo que estamos tratando de empujar, esa esperanza y esa fuerza del zuliano, de la zuliana. Y tenemos problemas, obviamente, que es la primera parte de lo que tú dices. La propia situación de frontera, porque si en algún sitio se concreta el tema en la parte final, el hecho final del bachaqueo, del contrabando, es precisamente ahí donde está el intercambio final. Ahí desemboca, ¿no? Ahí desemboca, sí, ahí está el motor de la succionadora que lleva cantidad de productos, que lleva el combustible, que lleva los lubricantes, que lleva los alimentos hacia Colombia. Nosotros tenemos, bueno, te había traído un mapa para lo que nos ven de pronto, son 720 kilómetros un poco más, casi 740 kilómetros, desde el hito número 1 hasta el Río de Oro, hasta el límite casi con Puerto Santander, Puente Venezuela, un poco más al sur de Puente Venezuela, el límite Táchira y Colombia. Entonces es una frontera muy larga, con unas características bien especiales. La nuestra en el norte, fundamentalmente con Guajira y con el Cesar, tiene una planicie, la planicie de la Guajira, y ahí es donde se concreta un hecho de contrabando bien particular. La otra es la sierra, que en la alta sierra se concretan también los problemas del contrabando, pero todavía en algunos casos, como los arreos que se daban detrás de los ejércitos en la guerra de independencia, suben o han subido 300, 400 vacas arriadas por un grupo de personas para coronar y ponerlas del lado colombiano. Eso es por la cuenca del Tocuco, por la cuenca de la Pon, ese es otro elemento de Toromo. Pero en el sur tenemos también tierras planas que dan frente al norte de Santander, con Tibú, y ahí se mezclan otros problemas. El problema del raspado de la coca, además del contrabando, hay otros problemas mucho más fuertes con los paramilitares al norte y al sur, pero aquí con ese conflicto permanente que hay del lado colombiano y que nos afecta de manera permanente. Y en esa caldera del diablo, ¿no? Voy a llamarla así, ¿cómo te manejas tú? Bueno, primero, con el conjunto de problemas. Frente a los problemas. Desemboca todo esto que llamamos bachaqueo, etcétera. Frente a los problemas, contrabando de extracción, ¿no? Paramilitarismo, ¿no? ¿Cómo se maneja un gobernador en ese contexto? Primero, la integración del esfuerzo, ¿no? La comunicación permanente con el presidente, con el equipo ministerial, con el ministro, con los ministros que tienen participación directa en los temas que afectan los hechos que se dan allí. Petróleo y minería, defensa y la comunicación permanente con el propio presidente, porque hay hechos ahí que hay que manejarlos de una manera adecuada. Pero además con el poder popular y la comunidad, que es un fuerte que nosotros tenemos dentro de este momento del histórico de Venezuela y del Zulia, ¿no? Esta relación allí, por supuesto que tiene para los alcaldes y las autoridades locales
una relación muy directa para las autoridades regionales, en este caso el gobernador, en el caso del Zulia, unas particularidades también, pero fundamentalmente enfrentando las cosas. El contrabando es el tradicional. No ¿Qué es, peculiaridad tiene ahora? no es el contrabando tradicional, porque se suma con la última vez que conversamos un poquito te hice referencia a este estudio de la frontera caliente que hace la Fundación Arcoíris. Y va cambiando rápidamente. Ya ahora cuando venía con Alonso Zambrano conversando y con Giovanni en el camino, y hay nuevos ingredientes. Hay factores de las mafias que vienen del paramilitarismo colombiano desmontado que activan ahí. Hay factores de violencia, incluso centroamericanos, que se acercan, porque es un negocio demasiado atractivo, un ilícito demasiado rentable. Y ahí tenemos entonces unos elementos nuevos, bien puntuales, que además juegan con el sicariato, juegan con la vacuna. Trae el hecho de frontera una serie de elementos que son verdaderamente complejos. Pero sobre eso yo digo, la relación permanente es con el gobierno central, con el presidente Maduro, es fundamental. Y la tensión que sentimos es importante, porque da uno también como el refuerzo indispensable, además del refuerzo que le da la responsabilidad que los zulianos ponen en las manos de uno para orientar, para dirigir. Esta semana estuvimos en Los Filúos, en una acción que es bien puntual, pero que es emblemática, con la fuerza militar integrada. Tomamos uno de los centros de intercambio rápido que usan los contrabandistas en Los Filúos. Ahí se desmontó una banda que funciona para dar la seguridad interna, pero además de eso se estableció la presencia y el orden que es indispensable en la frontera. En ese eje que es Los Filúos, Guarero, Paraguachón, la presencia del Estado va a ayudar muchísimo y es lo que estamos tratando de llevar. Por eso te digo, la integración y asumir junto con la gente nuestra, junto con el pueblo, este esfuerzo para dar tranquilidad y paz en medio de la situación. Te pregunto, Francisco, el bachaqueo es un fenómeno insólito, atípico. ¿Qué características tiene? Yo pienso que el bachaqueo tiene un componente que nos corresponde a nosotros todavía trabajar muy profundamente. Tiene uno que tiene que ver con la viveza criolla. Bueno, aquello que se dice a veces o que decíamos y oíamos decir a nuestro pueblo, el que venga atrás que arree. O sea, yo resuelvo mi problema o en las puertas del cielo primero yo que mi padre. Esa es una visión irresponsable de la cosa que tenemos que trabajar. Y que tenemos que trabajar, yo digo, en conjunto con los medios de comunicación. El que está bachaqueando se está haciendo daño a sí mismo, porque es una suerte aquello como de la pirámide, ¿no? Que los que llegan primero reciben algún beneficio, pero siempre hay una gran cantidad que percibe en esa forma, en esa conducta, un daño. Lo otro es una confianza que nosotros tenemos que darle a nuestro propio pueblo en que está dañándose. Y sobre todo a nuestra propia gente con mucha fuerza, ¿no? El que bachaquea y sobre todo que si es una persona pobre, beneficiada por la misión vivienda, beneficiada por barrio adentro, está dañando el propio proceso que Chávez construyó para ellos, ¿no? Ese esfuerzo también tenemos que hacerlo de concientización. Y por supuesto que también lo punitivo tiene que funcionar. Yo pienso que La aplicación de la ley, pues. aplicación de la ley como está establecida para